Hola, arrancamos de lleno con el análisis de hoy. Vamos a sumergirnos de manera súper imparcial en un texto antiquísimo y en una práctica que la verdad ha existido durante milenios. Específicamente, vamos a explorar toda la historia, las definiciones y las afirmaciones que rodean al famoso cuarto mandamiento bíblico, mejor conocido como el día de reposo o el sábado. Analizaremos a fondo los textos originales para entender cuál era su propósito inicial y cómo es que ha evolucionado toda esta idea a lo largo de los siglos. Para no perder el hilo, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, analizaremos el texto base en el mandamiento olvidado. De ahí vamos a rastrear su historia en Desde la creación, para luego ver cómo se practicaba en el primer siglo en el ejemplo de Jesús. Después nos meteremos en un salto histórico súper interesante en ¿Qué pasó con el domingo? Y cerraremos viendo cómo aplica esto hoy en día en un antídoto moderno. Así que llegamos a la sección 1, el mandamiento olvidado, explorando el texto de Éxodo 20. A ver, fíjense en un detalle interesantísimo de este texto que muchas veces pasa completamente desapercibido, y es esa primera palabra, acuérdate. De los 10 mandamientos tradicionales resulta que este es el único que empieza con una instrucción directa de no olvidarlo. Quienes estudian estos textos sugieren que esta redacción ya anticipaba que iba a ser una práctica fácil de descuidar. Además, un dato revelador es que si revisamos la longitud en el idioma original, este es el mandamiento más largo de todos. O sea, el autor original claramente le estaba dando muchísimo peso a esta instrucción en particular. Pero, ¿qué significa realmente santificar según la fuente original? Porque no es nomás tirarse a no hacer nada. Significa apartarlo como sagrado. Según los textos, el propósito tiene dos caras: el descanso físico puro y duro y la conexión, tanto espiritual como con la familia. Y para ser súper exactos con el reloj, la literatura se basa en el libro de Levítico 23, marcando este periodo desde que se pone el sol el viernes hasta que se pone el sol el sábado. Básicamente, es un bloque de 24 horas meticulosamente blindado en las escrituras. Pasamos a la sección 2, desde la creación, el origen del sábado. Hay un mito bastante común por ahí de que esta instrucción empezó exclusivamente allá en el monte Sinaí con Moisés y que era solo para el pueblo de Israel. Bueno, el texto de Génesis capítulo 2 argumenta algo muy distinto. Nos dice que su origen es muchísimo más antiguo. Los registros muestran que este día se instituyó justo al final del relato de la creación, mucho antes de que siquiera existiera cualquier nación o ley escrita. Así que las fuentes lo presentan no como una regla pesada para un grupito, sino como un regalo original diseñado para absolutamente toda la humanidad, marcando un ritmo semanal desde el día 1 de la historia. 6.000, y esto nos da una idea clara de la escala de tiempo de la que estamos hablando. Según esta cronología bíblica, el concepto del día de reposo tiene más de 6.000 años de historia documentada. Estamos hablando, literalmente, del día designado más antiguo de todo nuestro calendario. Es una institución que ha logrado sobrevivir a milenios de cambios culturales y políticos brutales. Avanzamos a la sección 3, el ejemplo de Jesús, la práctica en el Nuevo Testamento. Históricamente hablando, es inevitable preguntarnos, ¿cómo se veía esta práctica durante la vida de Jesús? Los evangelios nos dan una respuesta súper clara. Según Lucas 4:16, su costumbre era ir y enseñar en las sinagogas cada sábado, o sea, era un hábito semanal de cajón. Además, los textos destacan que él usaba activamente este día para sanar enfermos, dejándonos ver que este descanso sagrado incluía hacer el bien, no solo quedarse inactivo. Y un detalle impactante es que el relato cuenta que incluso en pleno evento de la crucifixión, sus seguidores más cercanos hicieron una pausa y descansaron el séptimo día antes de ir a la tumba. Y hay una frase en el Evangelio de Marcos que la verdad lo resume a la perfección. El día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. El análisis histórico nos muestra que esto fue una aclaración fundamental. La idea original de las escrituras nunca fue imponer una carga pesadísima o una lista de reglas estresantes, sino regalar una herramienta pensada exclusivamente para el beneficio y bienestar del ser humano. Entramos a la sección 4. ¿Qué pasó con el domingo? La transición histórica. Llegamos a un punto clave. Si todos estos textos antiguos dicen consistentemente sábado, ¿por qué la gran mayoría del mundo cristiano hoy va a la iglesia en domingo? Aquí hay una brecha histórica fascinante. Por un lado, tenemos lo que dice la Biblia, donde el séptimo día es la base y los apóstoles lo seguían guardando. No hay registro ahí de un cambio. Pero por otro lado, los libros de historia nos cuentan que este cambio fue un proceso súper gradual, motivado por cosas políticas y culturales. Todo esto culminó en el año 321 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino lanzó un decreto haciendo del domingo el día oficial de descanso en el imperio. Si lo vemos en una línea de tiempo, todo queda muchísimo más claro. Vemos el origen anclado allá en el inicio con Génesis.
Luego damos un salto al siglo I, donde la práctica original sigue intacta con Jesús y los apóstoles. Y después, siglos más tarde, ¡boom!, llega el año 321 y el decreto de Constantino. La investigación muestra claramente cómo el domingo tiene sus raíces en las decisiones del Imperio Romano y la tradición que le siguió, y no en una instrucción del texto bíblico original. Es una diferencia enorme entre lo que dictaba la Escritura y cómo se adaptó a la historia. Y finalmente llegamos a nuestra última sección, un antídoto moderno, el sábado en el siglo XXI. Y bueno, la gran pregunta. ¿Cómo encaja una práctica de hace 6 milenios en un siglo XXI que está a todo lo que da, lleno de estrés, pantallas y pendientes que nunca acaban? Según las fuentes, este ritmo funciona como un antídoto increíblemente moderno. Los beneficios documentados no son solo teoría. Hablan de un descanso sagrado que va más allá de dormir tus 8 horas, es una recarga espiritual. Es tiempo blindado para la familia. E interesantemente, la literatura lo llama una señal de confianza. Básicamente es atreverse a soltar el trabajo un día entero para recordar que nuestro valor como personas no depende de estar produciendo todo el tiempo. En la práctica, las fuentes proponen que esto requiere mucha intencionalidad. No es un día para aburrirse viendo la pared. Es priorizar a propósito lo que nos conecta. Ir a la iglesia, estar con la familia, salir a la naturaleza o simplemente hacer algo bueno por alguien más. Y al mismo tiempo, es ponerle pausa intencional a todo lo demás. Dejar las tareas, apagar los videojuegos y olvidarse de las compras y los negocios por un día. La idea central aquí es bajarle el volumen al ruido constante y hacer espacio para nutrir la mente y las relaciones. Al final de todo este recorrido, analizando los textos y la historia, el propósito de este cuarto mandamiento se reduce a un mensaje súper directo. Para, descansa, estoy aquí contigo. Las fuentes nos invitan a ver este concepto milenario no como una ley anticuada y aburrida, sino como una invitación llena de afecto para hacer una pausa necesaria en medio del caos. Para cerrar este análisis, las fuentes nos dejan con una reflexión buenísima. ¿Cuál es nuestra respuesta ante este regalo del sábado? Después de ver lo que dicen los textos antiguos, cómo cambió todo en la historia y los beneficios reales de desconectarnos un día en nuestro mundo hiperconectado, nos queda una pregunta abierta fascinante sobre a qué le estamos dando nuestro tiempo y nuestra atención. Y con esto terminamos el recorrido de hoy. Esperamos que este análisis haya hecho que toda esta historia y los textos sean mucho más claros. Nos escuchamos en la próxima explicación.